Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver lo que son funciones y recursividad. Ya que se asimilan mucho, lo vamos a ver en un solo tema. Entonces, para ello, recordemos que las funciones ya son bloques de código de todo lo que estamos viendo. Entonces, algo repetitivo va a ser lo que vamos a hacer, dividir un programa que vamos a llamar una función. Bloques pequeños de código nos ayudan a entender el código. Es una buena práctica, ¿no? Para utilizar código. Vamos viendo un poco la estructura de una función. Primero vamos a ver el modificador de acceso, que puede ser público, que todos van a tener acceso, private, solo la clase va a tener acceso, o protected, que ya vamos a ver los casos. Por ahora vamos a ver el nivel de acceso público y ahora el tipo de dato de retorno. Esta función, imagínense como una caja donde pueden o no ingresar datos. Sería la entrada y la salida. Entonces, para la salida debemos escoger un tipo de dato. En este caso vamos a escoger un tipo de dato, por ejemplo, entero. Entonces ya tenemos el nivel de acceso, el tipo de dato, puede ser una clase, un array list, puede ser el tipo de dato que tengan a disposición. Y ahora viene el nombre de una función. Nombre, función. Entonces, después del nombre de la función, el ámbito, bueno, el nivel de acceso, el tipo de dato del retorno o de la salida, el nombre de la función, luego vienen las llaves. Aquí podemos tener parámetros, un solo parámetro, tipo de dato, el nombre del parámetro, por ejemplo, A, o con coma podemos separar otro parámetro B, el tipo de dato puede cambiar, el nombre también. Entonces podemos tener uno, incluso ninguno. Podemos dejarlo incluso sin parámetros, ¿no? Una función que va a ser un proceso que no va a abarcar más cosas. Abrimos llave y bueno, aquí no lo vamos a cerrar. Abrimos y cerramos. Aquí dentro iría la lógica que uno va a implementar. Entonces, como aquí, por ejemplo, si no queremos devolver nada en la salida, es decir, no va a retornar un valor esta función, simplemente va a imprimir, por ejemplo, resultados en consola. Puedes poner, decirle void, que no va a retornar nada. Y simplemente harías la sección de tu código que va a ejecutar en esta sección. Ahora, si quieres retornar, por ejemplo, un entero, vamos a ver que aquí podemos poner la palabra reservada return. Y, por ejemplo, suma, por ejemplo, la variable suma. O la operación que estés haciendo, ¿no? ¿No? Entonces va a retornar un tipo de dato entero porque los valores aquí son enteros. Obviamente puede ser operaciones mucho más complejas. Una variable que declares arriba lo puedes retornar aquí, que sería lo normal. Y esta sería la estructura básica de una función. Ahora vamos a ver cómo sería la implementación en el código. Community. Vamos a darle a New Project. Vamos a llamarle un demo, que no es un proyecto más complejo. Java.
Maven Java 17. El grupo ya queda grabado. Creamos. Y por defecto IntelliJ IDEA nos agrega algunas cosas, ¿no? Como ya habíamos visto anteriormente. Java 17 y main. Vale, vamos a remover algunas líneas que no vamos a necesitar. Y aquí, esta es la estructura básica de un main en Java, ¿no? Entonces, una clase pública siempre hay. Aquí no es necesario que se llame main, puede ser cualquier otro nombre. Por ejemplo, vamos a cambiarle a... Vamos a refactorizar. Y en refactorizar hay una opción rename. Vamos a llamarle app. Y mi clase ahora se llama app, ¿no? Entonces, siempre que tenga una función main, así con esta estructura public static void main, con strings de argumentos, un argumento de string porque por línea de comandos podemos enviarle argumentos, siempre que tenga esto va a ser ejecutable. Entonces, una función aquí, por ejemplo, podemos crear una función, por ejemplo, a nivel de acceso como público, private, porque nadie más va a tener acceso. Vamos a retornar un entero, por ejemplo, suma. El tipo de dato del primer parámetro, número 1 y número 2. Entonces con esto retornamos la suma de esos dos valores. Si yo quiero usar suma, recordemos que estamos en... Podemos hacer de esta manera, ¿no? Entonces, como tipo de dato usamos nuestra clase, el nombre que le estamos asignando y new para instanciar nuestra app. Entonces, podemos imprimir la suma de 2 y 3, por ejemplo, es, llamamos al app y 2 y 3. Otra forma es que le declaremos como static. Entonces si yo pongo aquí static, simplemente puedo usarlo y ya no instanciar. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Entonces si ejecutamos esto, nos va a retornar la suma. Vale, ahí está el resultado. Entonces, como ven, si nuestras sumas se repiten, podemos, por ejemplo, hacer esta función que reutilicemos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos haciendo más complejo? Si yo quiero tener n parámetros, es decir, yo no simplemente voy a sumar número 1 y número 2, voy a sumar varios números. Tenemos dos formas de implementar esto. Hacer un array, por ejemplo, array de números, y aquí retornar un bucle. Por ejemplo, ya no vamos a devolver nada. Y simplemente vamos a hacer un bucle for de, por ejemplo, número, que venga de números y vamos a imprimir cada número, ¿no? Entonces estamos recibiendo n números. Si quieren hacer su suma, por ejemplo, hacemos suma es igual a suma más número. Esto se puede simplificar de la siguiente manera: suma más igual número, es lo mismo, estas dos líneas son similares. Vamos a dejarlo así y vamos a retornar suma. Entonces aquí void cambia, ya lo tenemos como antes, pero ahora nos acepta n parámetros. Entonces, como llamaría aquí, por ejemplo, tendría que declarar los números. Por ejemplo, este es un array de 5 números y lo pasaría ahí y me retornaría esto la suma. Al ejecutar,
y obtendría la suma de los números del 1 al 5. Entonces, hay otra forma de implementar esto, que es lo que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a declarar acá, vamos a decirle que ya va a ser static desde el inicio, suma 2, y este suma 2 va a tener un entero, y por aquí van a llegar los números. Ahora yo voy a colocar aquí punto, 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 y esto me debería indicar que me va a aceptar n números. Entonces yo podría hacer lo mismo que hice en la sección de arriba, hacer un bucle for y recorrer cada número y retornar su suma. Y este suma 2 se llamaría de otra manera. Por ejemplo, suma 2 y le pasaría los parámetros así directo, 1, 2, 3, 4, 5, separados por comas, porque me acepta, esto significa que me está aceptando por, como si yo declarara varias veces que me va a aceptar número por número. Pero con punto, punto, punto me acepta la cantidad de parámetros que yo escoja, a diferencia del otro, que necesitaba un array, ¿no? Entonces, los dos van a hacer lo mismo, mismo resultado. Dos formas de implementarlo. La que más os guste es la que va a quedar. Entonces, como verán, hay varias formas de implementar las cosas. Quédense con la que más les funciona. Y operaciones repetitivas complejas que requieran una función, es mejor tenerlas en una lógica aparte para poder testearlas. Ahora vamos a ver algo de recursión, aprovechando que ya tenemos el concepto de las funciones. Y vamos a ver lo que es el factorial. Por ejemplo, decimos que vamos a hacer un poquito más grande la letra. Factorial de un número, por ejemplo, de 1 es igual a 1. Si decimos que hay factorial de 2, entonces va a ser 2 por 1, que es igual a 2. Si decimos que tenemos factorial de 3, esto ya es en matemática. Es una matemática básica que nos ayuda a practicar esto, ¿no? Se descompone en 3, 2, 1. Resulta de 6. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces siempre se va a descomponer. Si se dan cuenta del patrón repetitivo, por ejemplo, vamos a poner el de 4 para que se note más. Va a ser 4 por 3 por 2 por 1 igual a 24. Entonces, si nos damos cuenta, está, si es 1 es 1, si es 2 va reduciendo 2, 1, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, va disminuyendo, ¿no? Entonces, esto se puede hacer con funciones y siempre en cada llamada a esta función, si en la misma función, que esto se llama recursión, cuando una función se llama a sí misma, podemos reducir el valor del número y obtener el resultado. Entonces, para asimilar esto, podemos, por ejemplo, tomar 3. Decimos factorial de 3. Tenemos factorial de 3 y en la primera iteración, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar al 3 porque si se dan cuenta, el 1 pasa aquí, el 2 pasa aquí, el 3 pasa aquí y el 4 pasa aquí tal cual. Entonces tomamos el valor de 3. Vamos a ver. Aquí estoy. Tomamos el valor de 3 y lo multiplicamos, porque viene la multiplicación, por el factorial. Es mejor, vamos a poner F mayúscula. El factorial del número menos 1.
Es decir, en este caso sería de 3 menos 1, que nos daría 2. Si se dan cuenta, el siguiente parámetro va a ser 2 del factorial de 3. Entonces, en la siguiente iteración vamos a tener 3 por factorial de 2 y repetimos lo mismo, ¿no? Entonces imprimimos el valor de entrada, que es 2, y lo multiplicamos por factorial de 2 menos 1. Esto nos va a dar 1. Y cuando lleguemos aquí vamos a tener 3 por 2 por factorial de 1, que es 1. Entonces tenemos ya una operación aritmética. 3 por 2 por 1, 6. Entonces, vamos a ver esto en programación cómo se haría. Vamos a colocar la imagen por acá para que nos sirva de guía. Voy a reducirlo un poco y ahí lo tenemos. Entonces, vamos a acomodar el IDE. Vamos a borrar esto. Dejarlo en su estado inicial. Entonces, aquí vamos a comenzar. Vamos a dar el nivel, el ámbito. Voy a retornar, estoy trabajando con enteros y voy a decir factorial. Factorial de, por ejemplo, un número. Número. Entonces, así inicia nuestra función f mayúscula o factorial. Y lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hacer un corte. Podemos hacerlo un corte si el n es 1, retornar 1. Si el número es 1, retornar 1. O si esperar que es 0, factorial de 0 es, lo vamos a retornar como un 1. ¿Por qué? Porque una multiplicación, si yo le multiplico 1, no altera su resultado. Entonces voy a decir si el número que está pasando por ahí es igual a 0, entonces yo le voy a retornar 1. Entonces con esto, este va a ser el que va a romper el bucle, porque esto se va a repetir n veces. Ahora, ¿cómo se va a repetir n veces? Porque yo le voy a decir aquí que haga un retorno del número. Estamos diciendo que si factorial del número, le damos el mismo número y lo multiplicamos por factorial y el número menos 1. Y esto se va a estar repitiendo. Va a pasar n veces. Es más, vamos a poner puntos de interrupción aquí y cuando retorna aquí. Entonces ya yo puedo llamar a esto, para no estar haciendo cambios o instanciar cosas, vamos a llamarlo así. Yo voy a hacer factorial, por ejemplo, de 3. Vamos a hacer so factorial del número 3. Entonces vamos a recorrer esto línea a línea para que se den cuenta cómo está procesando la data. Entonces imprimimos para ingresar F7. Entonces el número al inicio es 3. Exacto, 3. 3 es igual a 0, no. Entonces pasa a la siguiente línea donde tomamos el número que es 3 y llamamos nuevamente a factorial. Se llama a sí misma, por eso le llaman recursividad. Y le pasa el número 3 menos 1. Entonces ahora el número de aquí es 2. Bueno, acá ya pasó, ejecutó de nuevo, ahora el número está en 1. Factorial de 1 nos debe dar 1. Y aquí 1 menos 1 se va a hacer 0. Entonces aquí ingresa el 0. Y si es 0 retorna 1. Porque en una multiplicación no me va a hacer cambios. Entonces retorna aquí toda la operación y me retorna el resultado, que sería 6. Entonces si
Si lo ejecutamos sin debug, ahí nos retorna el número 6 del factorial de 3. Vamos a quitarle todo esto. Entonces, esto es lo que se llama recursividad. Una función que se autoinvoca. Y como toda recursividad, hay que ponerle un punto de interrupción, un punto de quiebre, donde va a terminar esta recursividad. ¿No? Otro ejemplo claro es, por ejemplo, realizar una multiplicación sin basada en sumas. Por ejemplo, yo tengo la función, bueno, función la multiplicación de 2 por 6 y yo quiero hacer. Entonces, retomando, esto significa la 2 veces 6, ¿no? O 6 veces 2, como tú lo quieras ver. En este caso sería 12. Sería lo mismo hacer eso. Y ahora, ¿cómo lo haríamos aquí si una multiplicación por sumas en lugar de hacer el símbolo por asterisco en programación? Si multiplicamos dos números, por ejemplo, en este caso 6 y 2, ¿esto en qué se va a transformar? Podemos imprimir el valor que estamos haciendo y que nuestro contador sea el 2. Por ejemplo, imprimimos 6 y le hacemos multiplicación de, el valor se sigue pasando y el valor de 2 lo reducimos a 1. Es decir, 2 menos 1. Esto nos va a dar resultado 1. Y hacemos 6 más multiplicación de, cuando tomamos esto, imprimimos el valor de 6 cada vez que pase y hacemos multiplicación de el valor de aquí, que sería 1, y lo reducimos 1. 1 menos 1 nos da 0. Y para romper el bucle, multiplicación de 0 nos va a dar 0. El valor que retorna ahí y ya nos llamamos a la función, simplemente retornamos 0. Y esto nos va a dar resultado 12. Entonces, ¿cómo sería esto en código? Vamos a cambiar acá multiplicación. Multiplicación. Vamos a activar Copilot para que no nos... Entonces, número 1, 1, número 2, para desactivar Copilot para que no nos haga spoiler. Entonces, ahí tenemos multiplicación del número, por ejemplo, habíamos indicado 6 y 2. Ya lo tenemos ahí. Ahora necesitamos decirle si el número 2, que es caso el parámetro, que el segundo parámetro, en nuestro caso es número 2. Si número 2 es igual a 0, retorno a 0. Sí, tal cual. Entonces esto nos ayuda a romper el bucle y ahora vamos a hacer la recursividad. Vamos a decir que el número 1 se imprime tal cual y le vamos a sumar y vamos a llamar a multiplicación. Y vamos a pasarle el mismo número 1 y el número 2 le vamos a pasar quitándole 1 a nuestro contador. Entonces esto nos da la multiplicación usando sumas y no ven ningún asterisco de multiplicación. Entonces vamos a ver el resultado. Y sería 12, el mismo resultado que estamos obteniendo. Entonces sería un ejemplo de cómo aplicar algunas cosas
Incluso también lo podemos hacer con bucles. Si te piden recorrer un array sin, sin usar un bucle for e imprimir cada valor, ¿cómo sería? Entonces vamos a verlo. Por ejemplo, declaramos un array aquí. Array. Un array es un arreglo, ¿no? Si lo expliqué antes, de valores. Por ejemplo, este es un arreglo de números. O lo que se te asimila más, de repente es conjuntos. Un conjunto de valores numéricos. Aquí tenemos un arreglo de 5 valores. Y lo queremos hacer recorrer. Recorrer array. Y le pasamos el array. Entonces, voy a quitarle esto porque mi recorrer array va a ser la impresión. Yo acá le pongo void porque no voy a retornar nada. Y aquí le pongo que va a retornar. Y necesito, como ya se habrán dado cuenta, el índice. ¿No? En todo bucle necesito un índice. Y mi índice va a ser igual a el array.length. Length me retorna el tamaño de este array, ¿no? Entonces, con este yo tengo el tamaño de este arreglo de valores y digo, si que ya llegó al tope de valores, entonces hazme un return punto y coma. Cuando yo pongo return punto y coma es en el caso de void, que no retorna nada. Entonces, cada vez que yo pase por aquí, esto me va a botar la función y ya no va a ejecutar nada más. Y yo voy a poder aquí aprovechar y antes de que salga, si es que todavía no sale, voy a imprimir un elemento del array que lo obtengo con índice. Entonces, para hacer que esto sea recursivo, voy a llamar a recorrer array. ¿Y qué le debo pasar? Le voy a pasar el mismo array y aquí viene la magia. En el índice yo le voy a indicar +1. Entonces, en mi array yo tengo que indicarle, recordemos que estos índice 0, índice 1, 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con números, no se confundan. El valor no tiene nada que ver con la posición. Acá yo puedo poner letras. Bueno, si lo declaro como char, como cadena. Entonces yo acá tengo de casualidad el número 1, pero la posición a nivel de array es 0. Es decir, quizás es bueno explicarlo porque ya no hemos tratado sistemas. En un array yo tengo, por ejemplo, A, B, C, D y más valores. Entonces, a nivel de array, para yo como tengo acceso a esa A, es por su posición. La posición del array es 0, del B su posición es 1, 2, así sucesivamente, ¿no? Entonces, toda posición de un arreglo, vector, como quieres llamar, inicia con 0. Entonces, inicia con 0, entonces yo aquí le voy a poner 0. Y si te das cuenta, esto va a iniciar con el 1. El 1 es, o bueno, el 0 es igual al tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo me va a devolver 3, 4, 5. 5 me va a devolver el tamaño del arreglo. Una vez que el índice sea 5, va a retornar y va a terminar. Voy a imprimir la posición actual en la que estoy evaluando y voy a recorrer y voy a sumar un 1 a mi índice. Entonces, si yo ejecuto esto, vemos que nos va a retornar del 1 al 5, como tenemos aquí en nuestro array. Es como si te das cuenta, el índice es el punto de quiebre de acuerdo al tamaño. El índice va a ir aumentando aquí.
porque esto va a ir llamando a recorrer array. El array se va a estar pasando n veces, ¿no? Solo va a estar transfiriendo y lo único que cuenta aquí es el índice y este es el quiebre. Este es el return, sale del recorrer array y regresa aquí, ¿no? Y continúa su camino. Es el punto de quiebre, el break, ¿no? Entonces aquí está el índice donde va a iniciar todo. Yo le digo comience del 2, va a imprimir solo 3, 4 y 5, como estamos indicando aquí, ¿no? Entonces es una forma, por ejemplo, de hacer un bucle for. Bueno, al recorrer un arreglo sin hacer un bucle for. Vamos a ver cosas, porque ya creo que queda claro cómo es el tema de las recursiones. Algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Un poquito de lo que se va a ver. Entonces, por ejemplo, y aprovechando que tenemos los arreglos, vamos a hacer, por ejemplo, el tipo de datos no siempre va a ser entero. Bueno, el tipo de datos no siempre va a ser entero. Pues un arreglo de, por ejemplo, calificaciones de los alumnos. Entonces, por ejemplo, calificaciones 95.5, por ejemplo, esas calificaciones que van hasta el 100, 27.2, 98.7, 92.0 y 99.9, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no vamos a hacer opciones en este caso, es para ver lo que se va a venir en curso. Entonces, para yo, por ejemplo, obtener la calificación más alta que a simple vista uno lo puede ver aquí en el arreglo, pero si tenemos muchas secciones, muchos alumnos, esto se va a tornar más complejo. Es una forma de verlo. Calificación máxima es igual, por ejemplo, yo puedo tomar la calificación 0. Tomo la calificación 0 como para empezar. Ahora yo puedo declarar un bucle aquí. Inicie del índice 1. Porque estoy tomando el 0. Y calificaciones. Calificaciones. Y saco su tamaño. Y continúo el bucle. Y más como y es igual a i más 1. ¿No? Entonces digo. Y calificaciones. Esa posición de calificaciones, la posición i. Y la siguiente posición, que es la 1, que sería en este caso 87.2, si esta calificación es mayor que la que yo he determinado como máxima, calificación máxima, entonces si esa es mayor, quiere decir que esa es la calificación máxima. Si no, este valor. Entonces ya puedo imprimir. La calificación máxima es calificación. Si yo ejecuto esto, me va a dar 99.9, ¿no? Que es la calificación máxima. Ahora, esto también se puede hacer de otra forma, usando los streams. Y como sería, por ejemplo, vamos a repetir esta sección como para que puedan compararlo. Calificaciones 2, por ejemplo. Bueno, vale, hasta aquí es otra forma de hacerlo. Y vamos a verlo, por ejemplo, lo mismo, doble, calificación máxima 2,
Y esto vamos a declararlo como un array. Array.string. Bueno, arrays.string. Y aquí le vamos a pasar a este string las calificaciones 2. Pude haber tomado calificaciones para no estar declarando lo mismo dos veces. Entonces, otra forma de obtener la calificación máxima, lo metemos todo entre un string. Y esto nos permite hacer punto, por ejemplo, obtener el máximo y salir de ese string, ¿no? Convertirlo todo un double. Entonces, con esto me simplifica mucho. Max con string. Entonces calificación máxima 2. Y ahí tenemos una forma de hacerlo para obtener calificación y otra forma haciendo uso de string, que es lo más común que vas a ver en muchas ocasiones. Entonces los dos me retornan lo mismo. Y eso sería todo. Otra forma sería poner en un array list, pero sería lo mismo de este bucle for, porque el array list, en lugar de obtenerlo así por parámetro directo, tendría que ser un get, que sería casi lo mismo que esto, pero ahí está la magia de los strings. Eso sería todo, amigos. Muchas gracias.